Don Jocelyn Rodríguez Conde, antes que nada agradecerle la oportunidad de poder tener esta entrevista con usted. Y su semblanza que vivió, o sea, toda su vida, ha vivido una etapa decisiva, tanto en la República Dominicana, a nivel en su vida universitaria, la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Revolución de Abril de 1965, así también como el Movimiento Deportivo Nacional, la creación de empresas financieras regionales y de desarrollo ganadero, desde la hacienda de San Diego, donde nos encontramos hoy, donde usted nos ha recibido. Pero primero queremos iniciar esta entrevista de don Jocelyn Rodríguez Conde, antes de ser abogado, empresario, ganadero. ¿Quién es ese muchacho, ese franco-macorizano, ese niño franco-macorizano de aquí, que creció y estudió en esta ciudad? Primero que todo, para mí es de mucha alegría recibir a los representantes jóvenes del Jaya. Su fundador, Adriano, tu padre, un hombre caballeroso y que le ha hecho un gran aporte, no solo a San Francisco de Macorís y a la región nordeste, sino de manera general. Ha sido un ejemplo de lo que puede y debe ser un periodismo regional con alcance internacional. Muchas gracias por venir. Estamos aquí en la oficina de hace 45 años. Ahora comenzamos el lunes las nuevas oficinas de la finca. Y respondiendo a tu pregunta, lo más importante que yo te puedo decir es que mi padre me supo criar. Yo no viví encerrado en mi casa. Yo viví todos los barrios de Macorís, a jugar pelota los sábados para Joyelala, el domingo para la sabanita del cementerio. De vez en cuando, donde está ahora el mercado, el escuadrón, la calle ancha, la calle de mis grandes amores, con los grandes aguaceros. Y ahí me bañaba yo con cunetas grandísimas porque no había avenida. Y ni hablar del play de la chocolatera, el country y el play Leonidas Radamés, donde yo vine a ser la gran superestrella del béisbol franco-macorizano y dominicano, Manuel Julián Javier, quien fue mi ídolo, es mi ídolo y seguirá siendo mi ídolo, porque esa fue una carrera que yo seguí con mucho amor, con mucho seguimiento y que realmente la recuerdo como si fuera ahora mismo. De modo y manera que ese fue el Jocelyn Rodríguez, el hijo de don Tomás, que estaba en todas partes, jugando béisbol, jugando softball. Béisbol era muy malo. Baloncesto, que fue mi disciplina, y voleibol, que lo jugaba también bastante bien, bastante bien. Usted nos cuenta de esa infancia que tuvo, de que su padre le dio la oportunidad de poder transitar y convivir en las calles. Y no era mi padre solo, sino el momento. Como padecíamos una tiranía, una de las cosas, entre comillas, buenas, que para mí es mala, es que hay mucha seguridad, que realmente la había. Sí. Entonces los padres nos permitían, yo cogía para el río con mis amiguitos. Yo soy un estudiante de escuela pública. Yo después tuve un año o dos en colegio, pero yo soy un estudiante de la escuela El Salvador, que hice mi primaria. Y después me graduó de bachiller en la Ercilia Pepín, la que queda para allá arriba, la avenida Castillo para arriba, y fue que yo me gradué de bachiller. Sí. Y usted entonces, la disciplina del baloncesto, ¿dónde la empezó a practicar? ¿Aquí cómo se introdujo en esa?
Sucede que por el año 54 vino a residir a San Francisco un joven que se llamaba Manolín Joga, que después fue oficial de la Fuerza Aérea. Y Manolín le encantaba el baloncesto. Y había un señor de apellido Fontana, el doctor Fontana, que le decíamos Cuchito, que era tremendo dirigente y organizador de campeonatos de baloncesto. Y yo me enamoré de una vez del balón. Cogí la pelota y jamás la solté hasta que me retiré muy joven. Pero eso fue muy espontáneo y hice una carrera bonita, porque de aquí yo era del equipo del quinteto de San Francisco de Macorís, donde estaba Nazario Ramos, Chemene García, Galán Santos, que fue quizás para mí el atleta de polideportivo más completo que tuvimos. Galán fue una estrella en softball, quizás el softbolista de más poder que yo haya presenciado en mi vida. Pero Galán era un voleibolista extraordinario. Todavía tengo mis recuerdos cuando fuimos a Cayetano Hermosén a un intercambio, como Galán le daba esa bola que brincaba. Claro, nuestro gran atleta ha sido Julián Javier, porque nadie ha descollado como Julián en un deporte. Sí. Julián es insuperable. Y no hay un nombre mejor puesto que el estadio Julián Javier. Julián Javier. Entonces usted dice que, porque usted fue preselección nacional, también jugó lo que se podía decir que era el torneo superior en Santo Domingo, fue muy destacado. Entonces, usted dice se retiró muy joven, pero ¿por qué la circunstancia hicieron? Fíjate, yo fui muy intensivo y me retiré joven por muchas circunstancias. Por ejemplo, yo fui a hacer el segundo año de la secundaria a la capital, ya yo jugaba baloncesto, me movía bien. Y yo llegué en un jibarito que no conocía a nadie. Pero de que yo cogí una bola de basquetbol, y una vez Jalín Abel, el hermano de Amín y de Faisal, tú vas a jugar con nosotros, Rodríguez, echa para acá. Y yo hice el quinteto del equipo del segundo teórico de la Salle. Ese equipo le ganamos a los demás cursos de la secundaria y fuimos campeones del escolar interno de la Salle. Entonces vino un torneo interescolar, que ahí jugamos contra el Muñoz Rivera, contra la Escuela Chile, que era muy buena, y contra Arte y Oficio, y fuimos campeones. ¿Qué pasó? Que en la capital había un señor extraordinario, don Virgilio Travieso Soto. Él me había conocido, que vino una vez a San Francisco con un intercambio de baloncesto, clase B y clase C, y Virgilio se llevó mi nombre y me dijo, cuando tú vayas a estudiar a la universidad, búscame. Pues cuando fui a estudiar a la universidad, efectivamente busqué a Virgilio, y Virgilio de inmediato me dio la gran oportunidad para yo culminar mi carrera. Él gestionó con el equipo de Ciudad Nueva para que yo quedara jugando con el Ciudad Nueva, que le faltaba un pivote. Y yo quedé como pivote del quinteto de Ciudad Nueva. Este era un equipo donde estaba Ulises Lewis, el Pico Maguá, una estrellaza, Héctor Romer, muy bueno, y Pierino del Judici, que era nuestro manager y jugador. Ganamos, y de una vez, en la preselección que hicieron para ir para Jamaica, surgió mi nombre. Pero yo llegué un día después de practicar como 4 o 5 horas a mi casa, y papá me vio y me dijo, ¿dónde tú estabas, mi hijo? Digo, yo practicando basquetbol. Y solamente me dijo, ¿tú vas a vivir de eso? Ya el mensaje estaba dado. Hasta ahí llegué yo en el deporte. Porque también quedé arropado con las luchas estudiantiles
Sí. y la lucha por lograr la autonomía de la Universidad Autónoma. Cuando yo comencé a estudiar era la Universidad de Santo Domingo. ¿Y por qué usted empezó a estudiar Derecho? ¿Por qué se No, inclinó eso por estaba ahí? predeterminado porque mi papá era abogado y mi tío por el lado de los Condes, don Alfredo Conde, llegó a ser presidente de la Suprema, era abogado, y mi tío Narciso era abogado, era una familia de abogados. Y en aquella época no había mucho problema para tú elegir tu profesión, Ujú. porque eran 5 o 6 profesiones. Si a ti te gustaba la psicología, la filosofía y la historia, derecho. Derecho. Ni siquiera estaba la escuela de sociología. Si a ti te gustaban las naturales, medicina. Si a ti te gustaba la matemática, ingeniero. Pero también usted estudió Derecho y en esos afanes de la universidad eran tiempos también un poco convulsos, del 60, 65, en los que usted también tuvo... 61, 62, 63, 64 y vino abril, que también ahí caímos en abril, porque vino el golpe de Estado a Juan Bosch y la juventud, independientemente de criterio ideológico, quería democracia. Y al quitarle el gobierno que había sido elegido por el pueblo, la juventud participó y se involucró mucho en la lucha política. Ese tiempo de democracia que fue, un ejemplo, surgió prácticamente del 61, esa transición que usted puede 62, 61, hasta el golpe de Estado del 63. Esa juventud que vivió ese momento, conocida lo que era el terror del régimen y también empezó a experimentar. Completamente, porque en la medida que tú ibas creciendo, tus padres te iban concientizando y te iban hablando de la importancia de tú ser un hombre discreto y de que el régimen era fuerte y que si tú te ponías a hablarme del gobierno te rompían el cocote. Entonces te orientaban. Pero inmediatamente Trujillo lo matan, inmediatamente nuestra juventud fue como una explosión. Muerto el perro se acabó la rabia. Todo el mundo para la calle a luchar por los ideales de esa juventud. En el caso mío como universitario, era luchar por la federación, que la universidad fuera autónoma y el cogobierno universitario. Y era un ideal en aquella época que algún día la universidad tuviera extensiones en las regiones del país, como Universidad del Pueblo. Sí. Que gracias a Dios he vivido para yo poder ver la extensión de San Francisco de Macorís. Sí. Y usted también fue de los dirigentes que fundaron esos movimientos estudiantiles. La FED, claro que sí. Ahí por la Facultad de Derecho fuimos los representantes para la fundación de la federación, el doctor Rafael Albuquerque Sayabazán, Zaidita Lobatón y este servidor y dos más que ahora mismo no recuerdo. Creo que había un muchacho apellido Saladín también, que fue parte del cogobierno de la Facultad de Derecho. Eso se inició con la famosa manifestación en que un franco-macorizano, Cucho Roja, tomó la palabra en la primera reunión que hubo en la universidad y ahí vino la policía y lo cogió y se lo llevó preso y eso fue un lío de nunca acabar. Sí. Entonces ahí mismo nos juntamos un grupo de estudiantes que habíamos participado en esa movilización y le escribimos un telegrama a Balaguer pidiéndole la autonomía. Él cabezaba casualmente ese grupo, personas como este señor, me traiciona la memoria, pero estaba el doctor Rafael Albuquerque, estaba Armando Pelmán, que produjo un discurso extraordinario cuando el rector de la universidad nos permitió a nosotros hacer una manifestación en la universidad. Opperman produjo un discurso extraordinario explicando desde dónde ya había la autonomía universitaria,
desde la época de la ciudad de Córdoba en Argentina en el año 1918. Sí. Y lo que procuraba la autonomía es que hubiera libertad de cátedra, que no se discriminara a ningún profesor porque profesara determinada idea política. No importa que usted fuera de la democracia liberal, un demócrata, que usted fuera comunista, que usted fuera socialista, eso no importaba. Había que respetar porque la universidad es la que profundiza los grandes saberes de una comunidad. Y una universidad no puede tener cortapisas por criterios ideológicos, no. Y gracias a Dios logramos fundar la federación, logramos la autonomía y la universidad, con su más y su menos, producto de los mismos vaivenes socioeconómicos del país, las limitaciones económicas que había en aquellos tiempos, las limitaciones sociales, la universidad ha ido poco a poco manteniéndose como la universidad del pueblo. Y creando oportunidades para muchas. Todo. Sí, excelente. Y entonces ya ahí usted logra, también en su semblanza tenemos información de que usted participó en el mismo gobierno constitucional de cuando Camaño. Usted fue no, ya eso viene después. Del comité de prensa. No, ya eso viene después. Yo compartía mis actividades de dirigente universitario con mis actividades deportivas, el baloncesto y mis estudios, que iba primero que todo. Y ya para el año 63, porque vino el golpe de Estado, un señor a quien yo recuerdo con mucho cariño, el doctor Juan Manuel Pellerano, me invitó a que yo fuera a su oficina de abogado. Y eso para mí fue salvador, porque ahí comencé a ver lo que era realmente la profesión de abogado y comencé a disciplinarme. Yo asistía en la mañana a la oficina de abogado a ver, ¿tú entiendes? Me recuerdo que un gran amigo mío que murió, el hijo de don Hipólito Herrera, Hipólito, como le decíamos, me dio la primera igualita que yo tuve, que la vi más grande que el caray. Una igualita de 15 pesos mensuales para atender los casos de una vendedora de artículos bajo la ley de venta condicional de muebles. Y entonces yo llegué a un acuerdo con ellos y aparte de la igualita, me daban un 10% de los bienes muebles que yo recuperara, que de acuerdo al dinero que debían, me daban un 10%. Si se debía 200 pesos, el 10% era 20 pesos, que eso lo veía yo más grande. Ustedes no se imaginan lo que era 20 pesos en esa época. Entonces, en eso de que en esa parte que usted dice, cuénteme ¿cómo yo llego a abril? Eso es lo que te interesa. Bueno, lo que sucede es que en las elecciones del 62, yo oyendo hablar diariamente al profesor Bosch, me acerqué al PRD y me hice amigo de don Juan. Y entonces para las elecciones del 62, el doctor Mario Fernández Mena fue nuestro candidato a diputado, que hicimos un escándalo grandísimo aquí con un desfile donde él salió con un buey adelante y nosotros atrás, el buey que más jala. En fin, esa vivencia me acercó mucho al PRD. Al acercarme al PRD, me acercó a Peña Gómez. Y Peña Gómez es mi compadre. El tercer hijo mío, Tomás, es ahijado de Peña Gómez. Y yo admiraba a Peña Gómez porque era un orador extraordinario. Sí. Y lo oía todos los días a la 1:30 en su programa Tribuna Democrática. Entonces yo tenía mis inquietudes, viene el golpe de Estado, entendíamos que el país lo que necesitaba era volver al régimen legal, que volviera Bosch, que terminara su periodo y que siguiera.
Pero en eso se enfrentaron fuerzas antagónicas, las fuerzas muy conservadoras, que es terrible en este país. Pues se opuso a tal extremo que caímos en esa revuelta de abril que conllevó la intervención norteamericana. Desde que Estados Unidos intervino ya la guerra prácticamente terminó. Sí. Nosotros quedamos limitados ahí en Ciudad Nueva, en 54 manzanas ahí quedamos. Ya esas negociaciones tú las conoces, cómo fue, que la OEA, que el gobierno provisional de García Godoy, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Usted también me habló de la parte del trabajo. Cuénteme una escena de su vida en la que usted entendió el valor del trabajo. Desde que yo pude darme cuenta que me iba a gustar la profesión de abogado y que me permitía ganarme unos pesitos, porque yo era estudiante del segundo año de Derecho, pero yo me iba a la Ramón Cáceres los lunes, que siempre habían trifulca de marido y mujer, y yo ahí no se necesitaba el ministerio de abogados, y yo defendía a personas por 10 pesos, 20 pesos. Yo salía con 100 y 150 pesos los lunes, que eso eran, oye, todos los cuartos del mundo. Yo reunía, ejerciendo como pichón de abogado, me ganaba 600 pesos al mes, yo era rico. Ahí comencé yo a economizar mi dinerito. Para cuando yo me gradué de abogado, compré mi primer carro. Yo tenía 2.500 pesos economizados y compré un Volkswagen por 2.500 pesos. Porque tú, si eres abogado y no tienes carro, tú no puedes ejercer. ¿Y cómo usted tuvo esa visión del ahorro en esa época? Eso viene muy de la influencia que tengan tus padres. Mi mamá. Mi mamá era una mujer muy ahorrativa. Tenía la cualidad y la bondad de las grandes mujeres de esa época, que eran personas que vivían consagrados a su hogar y trataban de ayudar a su marido. Papá era un botarata, pero mamá economizaba. Mamá siempre tenía los pesitos. Y siempre mamá me decía, tienes que acostumbrarte a guardar tu pesito para cuando tú lo necesites. Y efectivamente así fue. Cuando me gradué de abogado, tenía que comprar un carro. Sí. Ahí tenía yo los chelitos para comprar mi carro. Entonces, ¿qué usted entiende que lo formó más? ¿La familia, el deporte o el campo? Mi formación fundamentalmente vino de la forma en que mi padre me crió abiertamente, que conociera la sociedad. Yo me iba con mi papá para la Loma, que tenía su finquita de cacao, y yo me iba los viernes con él y bajaba los domingos. Los domingos sí tenía que estar aquí al mediodía, porque el matiné yo no me lo perdía, porque era Flash Gordon, y el murciélago, y el hombre invisible, el Capitán Maravilla. Entonces fue una vida muy sana, pero muy cerca de mi padre y viendo al campesino. Porque en el fondo yo soy muy proclive a compartir con la gente del campo. Siento mucha simpatía. Sí. Porque si hay una persona que son nobles, son la gente del campo. Ahora no hay la familia que habían antes, porque lamentablemente en aquella época podríamos decir que el 70 u 80% de la población era campesina y vivía en el campo. Ahora no, ahora es al revés. Ahora apenas hay un 20% en el campo y el 80% está en los barrios y fuera de aquí. Sí. Pero ese tipo de sociedad era muy sana. Y como yo lo he dicho siempre, yo me eduqué y me formé con los pobres. Mis compañeros de estudio eran pobres. Yo iba a la escuela pública. Ahí el señor Cruz, que fue un gran... Eugenio Cruz Almanza. Almanza, gran director de la escuela pública. Cuando venía el primer día de clase,
La maestra, con la maestra nos ponían en fila y por tamaño nos sentaban en los pupitres. No por apellido ni nada de eso. Tú eres de tal tamaño, no importa que tú seas blanco, negro, que ustedes dos van aquí, ustedes dos van aquí, ustedes dos. Eso fue vital para yo tener una actitud sensible hacia mi pueblo y gran amor a mi pueblo. A mí nunca me ha subyugado la capital. La capital para estudiar, la capital para descollar como jugador de baloncesto, muy bien y sobre todo como abogado, porque mi ejercicio profesional fue muy bueno en el área de la responsabilidad civil y yo tenía muchos casos de accidente automovilístico. Y yo estaba en los tribunales todos los días con 4 y 5 casos. Y tuve la virtud que cuando yo veía que el caso era bueno, que había una persona civilmente responsable que tenía con qué pagarme los honorarios, yo le litigaba el expediente hasta la Suprema Corte. Sí. O sea, yo ahí ejercí tremendamente. Sí. Y entonces, mientras usted estuvo, ¿cómo le surge la idea de volver a San Francisco de Macorís? El deporte. Todo el mundo me reconocía a mí como Joselín Rodríguez, el basquetbolista de San Francisco. Cuando yo jugué baloncesto en el 61, en el equipo mío, el único del interior era yo. Todos eran de la capital. Entonces, me graduó y hubo una persona que marcó mi éxito como dirigente, que fue el profesor Virgilio Travieso Soto. El honor plus ultra como profesor y educador, don Virgilio. Él me había conocido aquí en Macorís, que yo jugué contra un equipo de la normal, C Junior, y él me dijo, cuando vaya a la capital me busca. Sí. Entonces, cuando yo tuve que retirarme del baloncesto, porque yo tenía que graduarme, yo tenía que producir. Entonces, ya graduado, él fue que me impulsó y me promovió para ser miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico. De ese comité ejecutivo del Comité Olímpico, que Huichi García Saleta, que fue el gran líder, consiguió, con el esfuerzo de él, la audacia de él, un hombre muy audaz, conseguimos en Panamá la sede de los 12 juegos. Y ya yo ahí quedé involucrado. Yo viví los 12 juegos, vi cómo se hacían los juegos, me gustaron, entonces vine aquí a promover los Juegos Duartianos. En 1975, en enero. En enero de 75. Fueron los Juegos Duartianos. No. Y a partir de ahí usted volvió a tener ese contacto y se mantenía... Porque mis amigos de mi grupo eran de Macorís, y muchos de ellos, como el ingeniero José Arimendi García Chemeni, que ahora no lo conocen, pero Chemeni era un tremendo balón. El papá de Chemenito, sí que tengo que presentarlo. Sí. El papá de Chemenito era un atleta, y donde era bueno, era en pelota. Era el tercer bate del equipo de la universidad, que era uno de los mejores del país, y centerfield. Sí. Pero un centerfield estrella. Ya, y entonces esas amistades me involucraban aquí. Casualmente, el que me motivó y me agarró para que yo fundara Préstamo a las Órdenes fue Ximénez. Esa era una idea cuando yo vine aquí, que me dijo, compadre, ya él me había bautizado a mi hija. Usted tiene que ponerse al frente, usted es abogado, usted está preparado, usted es un hombre que motiva para que haga aquí una compañía de menor cuantía, porque van a venir una gente de la capital a instalarla. Y eso es triste, que nosotros ni siquiera podamos hacer una compañía de menor cuantía. Y ahí ya el resto lo sabe tu papá. No, y esa visión para esa época, que en realidad ustedes iniciaron ese emprendimiento, ahora le decimos emprendimiento, pero en aquel entonces esa idea de darle oportunidad al microcrédito a la misma población. Porque nosotros teníamos un gran asesor. Yo me debo a mis amigos. Yo siempre digo que el más mediocre de mis amigos soy yo. Mis amigos siempre fueron estrellas.
había un señor que se llamaba José Torres Hernández, que fue gerente del Banco Popular durante muchísimos años, 10, 15 años. Y ese fue el que me asesoró a mí, poco a poco, para ir fundando a préstamos a las órdenes y cómo debíamos manejarlo. Es un gran ciudadano. Para mí, para Joselín Rodríguez, el mejor munícipe que yo he conocido aquí se llama José Torres Hernández. Sí. Sí. Entonces, a través de préstamos a las órdenes, usted también, así mismo como le dio la oportunidad a la misma población del microcrédito, también le dio oportunidad de trabajo a muchas personas. Entonces, sobre eso de la ciudad, ¿qué valor usted opina ya en ese? No, que casualmente nosotros éramos una generación que queríamos hacer cosas por nuestro pueblo. Queríamos crear fuentes de trabajo. Queríamos que Macorís se desarrollara. Macorís nada más tenía la CODAR, Muné, Héctor Ricé, que no fue lo que llegó a ser después del 60, que fue que Héctor despegó enormemente. Sí. Y entonces ese sentimiento lo teníamos, como lo tenían personas de una generación mayor que la mía, la que pertenecía el ingeniero Salomón Ricé, un gran munícipe, Sí. progresista, una de las personas responsables de que se formara aquí la Asociación de Ahorro y Préstamo de la provincia de Duarte, que se formara también la cooperativa de ganaderos Copenor, Sí. de la región nordeste. Habían gente, ese era mayor que yo, pero yo tenía mucho acercamiento con él. Él me formó mucho, porque él era un hermano de mi hermano Hamilton. Hamilton y Salomón eran hermanos. Sí. Acaba de fallecer lamentablemente, Sí, pero una don figura Salomón. extraordinaria, con una gran visión en todos los sentidos, y sus hijos son maravillas. Usted sabe que dentro de las actividades que hace el Centro Financiero, usted siempre tiene palabras de motivación y reflexiones que en realidad son muy importantes, y es una de esas de las oportunidades tanto a la juventud como a lo que usted cree de San Francisco de Macorís, que usted siempre ha dicho que siempre ha sido un pueblo responsable. Y más que responsable, San Francisco de Macorís encabeza la región poliproductiva más independiente que tiene la República Dominicana. San Francisco no depende de turismo, no, de cacao, de café, de arroz, de productos menores. Sí. Para la costa norte ya se va abriendo por Río San Juan, que es parte de la región nordeste, se está abriendo el turismo. Sí. Una gran región productora. En aquella época, las personas acomodadas, lo que eran, tenían finca. Sí, tenían finca. Sí. Entonces, luego, ya usted aquí con el Centro Financiero que lo fundó, se involucra también en la parte de la ganadería con la Hacienda San Diego. No, pues déjame hacerte la historia. La finca Hacienda San Diego no fue una finca que yo compré para hacer ganadería. Déjame decirte que yo no sabía que las vacas decían mu, ni eso sabía yo. Lo que pasa es que cuando viene la crisis del peso y el dólar en el 81, yo tenía unos pesitos, digo, ¿y qué yo voy a hacer? Se me van a perder. Digo, bueno, voy a comprar dólares. Pero cuando voy a comprar dólares, me doy cuenta que son 3 cheles lo que tengo, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces yo le dije a un amigo que quise mucho, Cesario Rosario, bueno, Cesario, yo tengo que comprar una tierrita cerca de la ciudad, una finca, yo no sé de finca, una tierrita donde yo invertí, pues no quiero que mi dinerito se me vuelva sal y agua. Y entonces Cesario comenzó
a investigar y buscar. Y sucede que donde yo tengo mi finca, aquí en Atillo, esa finca que está enfrente es de Cesario. Y esta finca era del papá y sobre todo de un gran amigo mío, José Gil Santo Badía. Y sucede que ellos lo estaban vendiendo. Y al principio Cesario me estuvo buscando finca por La Guara. Me digo, no, yo no quiero nada por ahí. Yo quiero algo que me coja valor, que quede cerca de la ciudad. Yo necesito mantener un activo que lo pueda hacer rápidamente dinero. Entonces apareció esta finca y me trajo. Yo conocía, esta es la sabana de San Diego, llena de jicaco y de guayabales, de esas de guayabita cimarrona. Digo, oye, Cesario, pero aquí no se dan ni las maldiciones. Dice, que no, ¿tú crees que esto no sirve? Él sabía que yo admiraba mucho a Chichi Antonio. Y me vamos a traer a don Chichi, para que Chichi te diga lo que es esta finca. Y efectivamente, don Chichi, un hombre muy noble, un amigo, una persona que no le gustaba la mentira, mejor no hablaba. Vino y en el centro de la finca y se paró con la manito atrás, miró para allá, miró para atrás, miró para el este, miró para el oeste y sin verme la cara me dice, doctor, aquí sale una finca mejor que la mía. Y yo me sorprendí. Digo, pero don Chichi, ¿cómo va haciendo una maldita sabana? Doctor, ya no hay sabana con abono. Y el que no abona no va a ser ganadero nunca. Y eso yo lo sabía, porque yo conocía su finca. Su finca era espectacular. Esos potreros, ese forraje de la finca de Chichi. Un hombre que fue arrocero, utilizaba abono en su finca y esa finca tú ibas en cualquier época del año y estaba linda. Y entonces yo atiné a decir, bueno, don Chichi, si usted dice que aquí se puede comprar, Cesario, háblate con la gente, que vamos a comprar la finca. Y a partir de ahí inicia su... En junio del 85, o del 80, sí, en junio del 81 compré yo a San Diego. Pero el cuento, que es una historia preciosa, no se para ahí. Yo soy un hombre de suerte. Le dije que a mí, quienes me salvan son mis amigos. En préstamo a las órdenes, yo había invitado a participar a un señor ingeniero, un caballero que se llamó Carlos Ramón Domínguez y Luciano, santiaguero que estaba casado con doña Gloria, una macorizana. Entonces él se enteró de que yo había comprado una finca y me llamó. Óigame, y dice, ¿usted va a ser ganadero ahora? Digo, no sé lo que voy a hacer. Pero me dijeron que usted compró una finca, sí, está comprada. Y dice, sí, está bien. Pues mire, prepárese que vamos a ir para el este a comprar 100 novillas de calidad. No la porquería que yo me he pasado comprando durante 30 años. Él tenía una finca de 11,000 tareas aquí, próximo a Macorís, en Lenea, por ahí. Sí. Y además, con una serie de toritos que yo he comprado que no sirven para nada. Vamos a comprar 100 novillas Brahman y usted se prepara y se va para Houston a comprar 2 toretes que sean buenos para que usted haga una cría de calidad ahí. Y así se hizo. Y así empezaron a llegar los premios. Entonces él mismo me dice, búsquese a un tal Cherry Victoria que llegó de Texas, que es macorizano y que sabe de ganado Brahman, para que nos vayamos los 3 y él le ayude a elegir la novilla. Es decir, yo fui llevado por la manito en todo. Naturalmente yo tenía la virtud
que yo sabía que algo me arrimaba. Sí. Porque si tú no te arrimas a un algo que de sombra, te carboniza. Y así surgió Hacienda San Diego. Casualmente, en la oficina que voy a hacer ahora, ando hablando con los hijos para que me den una fotografía de Don Carlos, que lo voy a poner ahí, como quiero una de Don Chichi y de Cesario, para hacer la historia de la finca con las personas que realmente me orientaron. Sí. Porque tú no sabes sabiendo. Ujú. Tú sí puedes tener sentido común, pero lo importante de ti es saber seleccionar la gente que te rodea. Lo primero, el hombre que no se casa con una mujer buena va a pasar trabajo. Sí. Igual que la mujer buena que no se casa con un hombre bueno. Y en esa mujer buena usted la entiende que la logró. Ay, sí. Yo tengo 60 años, que voy a cumplir 61 de casado con una macorizana. Una hija de don Enrique Yanguela y doña Fefa, que eran la mamá de Luis Enrique. El papá de este muchacho, Yanguela Canaán, Sí. el papá de él era Luis, que era cuñado mío. La esposa mía fue la hermanita más chiquita de Luis, de aquí. Con doña Catalina usted entonces se casó, tiene 60 años de casado. Voy a cumplir 61 ya. 61. Tenemos 4 hijos, 12 nietos y 2 bisnietos. No, excelente. ¿Y hubo alguna decisión empresarial que hoy usted tomaría de otra manera? Mira, las decisiones empresariales dependen de las circunstancias que te rodean en el momento determinante. Yo nunca pensé que iba a promover un negocio de crédito de menor cuantía. Y las circunstancias, por mis relaciones en el deporte, por mi amor a Macorís, por mi presencia en Macorís, ahí fui yo promotor. Son las circunstancias. Ahora hay más estudios, hay jóvenes que estudian para negocios, que desde jóvenes están en un negocio, se entrenan, empiezan a trabajar en un banco temprano y después hacen su negocio. Pero en aquella época no había toda esa tranquilidad, era todo más espontáneo y más de necesidades. Y usted entiende que la relación del entorno, sus amigos, como usted ha resaltado, que lo han hecho, también lo ayuda a abrir camino. Esos son mis amigos. El mérito mío es que lo he sabido elegir. Sí. Ese es mi mérito. Porque el mérito tuyo es saber elegir con quién tú te juntas. Sí. Cuando uno es niño, los papás o la mamá te dicen, mira, no andes con fulano, que ese muchachito no es de buena familia. Sus padres están divorciados, sus padres esto, su aquello. Tienes razón. Hay que saber elegir los amigos. Sí, no, excelente. Entonces, luego de fundado el centro financiero, ya usted le ha ido pasando la antorcha a sus hijos. Lo que pasa es, no es que le he ido pasando, es que yo he tenido que dejar el negocio porque yo trabajaba tanto que a los 43 años yo tuve que ir a Boston, producto de una crisis de estrés. Y entonces Mr. Stoker, que fue el médico que yo visité en Boston, fue una cita que me consiguió Cherry Victoria con Rafael Perelló, el dueño de Indubán. Cuando Perelló supo que yo tenía esa crisis de estrés, me hizo una cita directa con el médico de él. Un amigo me buscó el médico en Boston y yo fui allá.
Cuando le relaté al médico mi ritmo de trabajo, recuerdo como ahora fue el viernes, un viernes que lo vi, él me dijo, ¿usted se puede quedar para el martes? Sí, yo me quedo para el martes. El problema mío era que ya me daban mareo. Yo iba a mi oficina y me daba mareo. Yo tenía 4.500 expedientes de accidentes automovilísticos. Yo era un monstruo en eso. Yo desayunaba y no sabía cuándo comía ni iba a cenar. Era para adelante y para adelante. Entonces el lunes era día 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Y él me dijo, usted puede quedarse para el martes. Y el martes yo fui. Y me dijo, mire, la vida que usted lleva es una vida insoportable. A usted no le ha dado el infarto. Pero si usted sigue así, en 2 años le va a dar el infarto. ¿Usted sabe cuál es mi recomendación? Usted se puede coger 15 días de vacaciones. Digo, ¿cómo? Claro. Pues cogerse 15 días de vacaciones. Y ahí me fui yo con mi esposa Catalina y con mi hija Laura a conocer a España y a Europa, que nunca había ido. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego, que tengo 30 días o más, que no iba a mi trabajo. Cuando voy el próximo lunes que llegué, ahí están los mareos. Y vuelvo, mareo. Digo, vamos a llamar a Mr. Stoker. Llamamos a Mr. Stoker. Y ese señor me dijo a mi esposa, que es bilingüe, no, si le da mareo, que ni se sienta en la oficina. Entonces yo le dije, Catalina, pero dile, y si no se me quita en los mareos, ¿qué yo voy a hacer? Pues yo vivo de esto. Claro, ya yo había comenzado los negocios de préstamo a las órdenes. Entonces, pregúntale que entonces, ¿qué? Entonces me mandó a decir, si los mareos siguen cada vez que va, que cambie de profesión y que deje la profesión para que salve su vida. Yo, es así. Y una vez al otro día comencé yo a entregar expedientes. Digo, bueno, tengo la justificación moral para no seguir ejerciendo. Y me quedé como presidente de Préstamo y Nordestana. O sea que a veces en esta época hablamos de mucho estrés, pero también ese mismo estrés lo vivió la generación de nosotros, que fueron ustedes. No tanto. Cuando Trujillo no había estrés. Porque nadie trabajaba nada para la finca, ni hacía nada. No había desarrollo económico. No habían instituciones. No había nada, todo era Trujillo. Y luego surgen las oportunidades. En la medida que el país se fue desarrollando, que nacieron las libertades públicas, la libertad de tránsito. ¿Tú sabes lo que era tener una visa en la Aire Trujillo? Para tú conseguir una visa en la Aire Trujillo, no era de que tú ibas a inmigración y que ibas a solicitarle al consulado una visa, no. Para tú conseguir el pasaporte, tú tenías que ir a una entrevista con el servicio secreto de la policía y ahí te sacaban todos los apellidos Rodríguez, que era enemigo del gobierno, y usted conoce a fulano, y usted conoce, era una dictadura, mi hijo, era una tiranía. Sí. Yo me río. Y ahora yo produje una palabra que quedé muy complacida de ella el jueves 14 de mayo en una actividad que hicimos el Comité Ejecutivo del Pabellón de la Fama, que yo soy miembro. Y dentro de mí, cuando yo estaba pronunciando mis palabras, dije para mí palabras que son comprobables.
nunca la República Dominicana ha estado viviendo una época de más esplendor que la que hemos vivido en los últimos 30 y 40 años. Y en el deporte, este es el momento más estelar. Nunca había visto unos juegos con un gobierno más generoso que haya respaldado más unos juegos que estos 25 juegos que se van a celebrar ahora. Sí. Y eso no es por simpatía, yo estoy fuera de política y de amistades, yo no veo presidente ni a nada, pero siento los beneficios. Yo tengo una bici y me voy para donde me da la gana, ve a hacerlo cuando Trujillo. Ve a hacerlo cuando Trujillo. Nananina. ¿Usted cree que las generaciones han olvidado tal vez esos tiempos y no valoran tanto lo que... No es que la han olvidado, que al no conocer la historia y no estudiarla, no saben lo que fue esa historia. Y así a su experiencia, ¿usted cree que se pueden perder esos derechos que tenemos al día de hoy? Hay que siempre defenderlos. Los derechos, para que se mantengan, usted tiene que estarlo reclamando diariamente. El derecho a poder estudiar, tener escuelas públicas adecuadas para la gran mayoría de nuestro pueblo. Sí. Hay que estarlo reclamando permanentemente. Los derechos de usted poder pedir su pasaporte y irse para donde le dé la gana. Hay que ejercerlo directamente. Inclusive, ya eso no se siente esa necesidad, porque eso se ve normal, como si yo fuera a comerme una canquiña, una pulpería. Aquí va, no, yo voy para España. Voy, yo el pasaporte lo saco en 10 días y de ahí solicito la cita con el consulado español. Eso no existía, mi hijo. Ahora tenemos, ¿tú sabes quién eran los médicos en el 60 aquí? Doctor Pascasio Toribio, Paquito, una estrella salcedense. El doctor Tejada, oriundo también de Salcedo. Ya más joven, que venía despuntando, el doctor Negrete, un hombre con una sensibilidad enorme. Eran 3 o 4 médicos. Fellito Ortega, tú lo contabas. Sí. Ya ve ahora cuántos médicos hay y cuántas estrellas de médicos hay. Sí. Como todo, naturalmente, lo mejor se queda en la capital. Pero no quiere decir que aquí no haya médicos buenos. Sí. No, aquí hay médicos buenos. En aquella época, ni aquí, ni en la capital, había un médico. Y arquitectos. ¿Tú crees que esas bellas urbanizaciones que yo he visto aquí, había material para hacerlas en el 60? No, ni habían los arquitectos, ni los constructores, ni nada. Es una época de oro que estamos viviendo ahora. Sí. Volviendo a cuando usted dice que tuvo esos tiempos de estrés, que usted era joven y quería transformar cosas. ¿Qué quiere hoy en esta etapa de su vida? Fíjate, en la medida que te van pasando los años, tú vas desarrollando lo que se llama una capacidad de reflexión. El viejo que no reflexiona diariamente no vive. Yo permanentemente voy reflexionando y veo lo que vamos progresando. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando yo compré las novillas mías para fundar mi hato de San Diego, aquí no había nadie que supiera inseminar alrededor de Atillo. Cheri Victoria, que venía de Texas A&M, sabía inseminar, y él venía a inseminarme, metiendo la mano y decir tantos días, tanto esto. No había. Hoy tuvo una serie de muchachos, no solamente
que inseminan, sino que ellos mismos saben inseminar. Ahora mismo yo sincronicé 18 novillas, sincronizar los celos, van a salir en determinado momento de acuerdo a las hormonas que se le ponen, y ahí vienen para inseminando. Eso lo hace un jovencito de aquí, de San Francisco de Macorís. Sí. Gracias al mejor programa que yo he vivido en ganadería, que es Promegan, un programa que hace la Dirección General de Ganadería, que le ha dado mucho calor este muchacho Eric Rivero. Ese programa ha logrado que un sinnúmero de ganaderos pequeños le hayan ido a inseminar su vaca y están teniendo becerritos con una genética maravillosa. Sí. Eso para ponerte un ejemplo. Tú tienes un médico aquí que es muy bueno, que es cardiólogo, ¿cómo es que se llama? Su mamá y su papá tenían Pim Pum, creo yo, que era un negocito. Sí, el apellido de Rodríguez. Rodríguez. Sí. Ese muchacho tiene una preparación extraordinaria. A mí me da cualquier cosa aquí y él me atiende y yo me siento bien. Sí. Y lo bueno que es un muchacho serio. Si él ve que necesita una atención especializada, no yo, el que sea, te manda para la capital. Sí. Y entonces, ¿a quién íbamos a pedir nosotros en el 60? No, Entonces, es del cielo a la tierra. Tú sabes, los médicos, la gente no creen que solamente son de la masa más pobre que salen los grandes peloteros que son grandes millonarios. Mira, los grandes médicos de aquí profesionales vienen de la clase con más limitaciones, pero con mucho deseo de estudiar y con mucho talento. Y así viendo eso de que te dice que ahora hay más oportunidades, mucho más talento, a los 30 años, ¿qué usted pensaba que era el éxito? ¿Y qué usted piensa ahora que es el éxito en esta época? A los 30 años ya yo tenía mis 4 hijos y tenía una casa que había que mantenerla. Mi éxito era mantener mi casa, educar a mis muchachos y no tener que pedirle a nadie. Ese era mi éxito. Ya yo era exitoso porque yo mantenía mi casa. A su familia. A mi familia. No tenía que pedirle a nadie. Y tenía trabajo que se me sobraba. ¿Y hoy qué usted considera que es el éxito? No, el éxito hoy, nadie puede decirlo mejor que la generación que lo está viviendo. Pero por un criterio intelectual, vamos a decir, de pensamiento, el gran éxito es que tú hayas estudiado una carrera, que tú ya te hayas separado en conocimiento, o que tú, que tenías inclinación hacia determinados negocios, estás viendo ya que tu negocio va caminando. Y sobre todo, lo más importante que todo, la salud. Sí. Yo me siento más millonario que todos los jóvenes porque yo tengo 85 años, a mí no me duele ni un cabellito de lo que me queda. ¿Y cuál sería su rutina en estos 85 años para que no le duela? Muchacho, yo tengo mucha actividad. El día que yo descanso es el domingo, que me quedo en mi casa. Y cuando mi mujer me dice, vamos a comer fuera, ahí me baño, vamos. Porque hay que obedecer, ¿eh? Usted en un momento dijo que... Mira, yo comienzo los lunes, yo tengo mi asistente administrativa que me asiste 2 veces a la semana. Esa me paga la tarjeta, la correspondencia que tengo que llevar, el archivo que tengo que llevar, no solamente el archivo de mis cuestiones rutinarias, sino de las otras cosas que yo tengo. Lunes y miércoles tengo yo eso. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 me voy a caminar, pero yo no camino de que en tal parque es muy bueno.
Yo me voy a un mall con aire acondicionado que allá hay. Y yo camino con aire acondicionado. Tranquilo, Sí. trato de caminar unas 4 veces a la semana. Y ya el jueves siempre tengo una actividad de comer con alguien fuera. Y ya el viernes en la mañana yo estoy aquí. Siempre viene aquí a la Siempre. Finca San Diego. Excepcionalmente no vengo. No, excelente. Tú me viste aquí con una reunión. Las dos que estaban ahí Ujú. son la encargada de contabilidad y la asistente mía. Bien. Y siempre vivimos inventando, Y teniendo nuevas ideas. pero cosas que estén a nuestro alcance. Ya hay cosas que yo no voy. Por ejemplo, para mí, asistir a una actividad deportiva en estadio, en el play, no. El mismo médico mío ha sido muy sabio. Dice, no. Tú ves por televisión todas tus cosas, que donde hay mucha gente, hay mucha bacteria y muchos problemas. Porque yo he hecho de mi vida, he trazado una meta 100 años. Yo me puedo morir mañana, pero yo estoy fajado, cuidándome para vivir 100 años. Y después de ahí empezar a tener Negocio una, de nuevo con Papá Dios. no, una meta nueva cuando llegue No, veremos, ver. Si no me he ido, si ya no se me ha ido la memoria, pues volvemos a negociar. Pero mientras yo pueda ponerme en mi ropa, bañarme yo mismo y decidir dónde voy. Yo mismo soy, como había un merenguito en la época mía. Y esa actitud suya, ¿cómo usted entiende que surgió? Porque ya hemos hablado bastante. Pero Hay mucho de temperamento. ¿Y ese temperamento cómo se construye? No, el temperamento, eso nadie lo construye. El temperamento viene contigo. Tú no has oído decir esto, genio y figura hasta la sepultura. Eso quiere decir, el temperamento que tú tienes fue el que Papá Dios te dio. Después, tú vas adquiriendo conocimiento y gracias a tu temperamento, tú puedes ir dosificando el hombre ideal. ¿Usted sabe quién es el hombre ideal? El hombre con sentido común. El hombre Que con sabe sentido. escuchar. Porque era como me decía papá, si cualquiera venga a Joselín, que ella y que es un loquito, y Joselín es que mejor piensa aquí en mi casa. Si ustedes le van a pedir ahora 200 pesos prestados, el único que tiene los cuartos es Joselín. ¿Y usted, cuántos hermanos son ustedes? Éramos 4. 4. Yo era el más pequeño. El más pequeño de los 4. Sí, los 3 murieron. ¿Y cómo surge el apellido de Joselín? Ah, es una El anécdota. apodo. Yo estoy de anécdota en anécdota. Yo nací el 3 de marzo a las 5 de la mañana bajo los cuidados de Finca Ventura. Yo no vine por médico, fue con comadrona. Fue una comadrona, doña Fica, que era la mamá de todos nosotros. En una casita verde que quedaba donde está ahora el ayuntamiento, frente al parque. Entonces, mi tío Alfredo, hermano mayor de mamá, va a ver a mamá. Y yo estoy con mamá, según me cuenta mamá ahí. Y él le pregunta, ¿y qué nombre le pusieron? Mamá dice José Antonio, que es un nombre muy español. Y él se queda mirando y dice, le pusieron un nombre malo, porque es un chinito, debieron ponerle José Lin, L-I-N-G, Lin, de chino. Lo único que eso después se castellanizó, se españolizó, se llevó al castellano. Sí. José Lin. Joselín. ¿Y quién conoce a José Antonio? Muy poco. En San Francisco todos lo conocen como Joselín. Joselín, todo. Y ya para culminar, si pudiera darle una sola idea, tanto a la ciudad, a su familia, a sus hijos, ¿cuál sería esa idea que usted le propondría? ¿Una idea sobre qué? Sobre la vida, de cómo llevar el día a día, cómo construir ese nivel de conciencia. La vida hay que vivirla alegre,
y con armonía, o si no la vida te sabe a diablo. Que cada día que se despierten se amanezcan contentos, traten de hacer las cosas que pueden hacer, evitar los pleitos y las discusiones y tratar de compartir con todo el mundo. Ese es mi mensaje. No, excelente. Don Jocelyn, muchísimas gracias. Ha sido una tarde de mucha reflexión y escuchar una historia de vida que para nosotros es muy grata escuchar.